Ok, mis hermanos, muy buenas tardes. Una vez más le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí en su casa y sobre todo seguir aprendiendo de Él, seguir estudiando de su palabra, conociéndolos más a Él. Al final es el fin principal del hombre, dice el catecismo menor, que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Bueno, parte del glorificar a Dios es conocerle más a Él también. Entonces, seguiremos en esta tarde abordando acerca de este capítulo que nos toca de la Confesión Bautista de Fe de 1689, acerca de la doctrina de la justificación. Y realmente es una doctrina hermosa, no solamente porque vemos ese regalo de Dios, vemos esa obra que Dios hizo para justificarnos, sino que vemos también el amor de Dios, que el costo que mereció esa justificación, Dios mandó a su Hijo y no dudó en pagarlo. Y fue un costo grande. Bueno, como hemos visto, quiero a modo de recapitulación, vamos a ver lo que hemos visto hasta ahora. Inicialmente vemos que en el párrafo 1 vemos cómo Dios dice que a quien llamó eficazmente, Él también lo justifica libre y gratuitamente. Y es que a todos los que Él llamó eficazmente son justificados total y completamente. Entonces, de esta manera nos constituye justos. No, y sin embargo, como dice el primer párrafo, no infundiéndonos justicia, sino ¿qué significa esto? No es que a partir de ahora Dios pone su justicia en nosotros y de nosotros va a salir una justicia impecable, que no vamos a quebrantar la ley, que no vamos a ofender más a Dios. No, no está haciendo, no quiere decir eso. De hecho, nosotros tristemente seguimos pecando, aunque no practiquemos el pecado, pero seguimos cayendo en pecado. Ahora, lo que sucede es que Dios nos justifica total y completamente delante del trono de Dios. Legalmente, nosotros estamos totalmente justificados. Por eso es que la confesión de fe habla de que nos constituye justos. Y esta constitución, esto significa, este término, es que nosotros legalmente estamos siendo justificados de una vez y para siempre. Cuando uno hace una constitución, son leyes inquebrantables que determinan legalmente el estatus de cierta ley, de cierto estatus. En este caso, es una ley que hace que nosotros delante del juez estamos legalmente y completamente justificados. Entonces, por eso es que estamos constituidos justos. Dios fue quien hizo en la cruz del Calvario. Su Hijo Jesús hizo ese sacrificio para que nosotros entonces fuéramos constituidos una vez y para siempre justos delante del Padre. Y esto es importante, hermano, que lo entendamos. Por eso es que en Romanos 5:19, ahí nos habla, vamos a buscar un momentico ese texto, en Romanos 5:19. Dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, y vemos de nuevo el mismo término, ¿cómo estábamos nosotros con nuestros pecados? Por Adán. Constituidos pecadores. Nosotros habíamos pecado primero y después éramos considerados pecadores. No, ya había una naturaleza en nosotros que era lo que hace que nosotros seamos pecadores. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores.
hay una raza caída en nosotros que es la que hace que nosotros inevitablemente quebremos la ley de Dios. Entonces, por esa constitución en pecado, nosotros somos llamados pecadores. Ahora, por esa justicia de Dios pagada en la cruz del Calvario, Dios nos constituye justos delante del Padre. Y eso es importante, hermano, que se conozca. Y es que, bueno, como habíamos dicho, el término constituido significa que somos irrevocablemente declarados justos en términos legales delante de Dios. Ahora, esto se logra a través de Cristo y por medio de la fe, como habíamos visto entonces en el segundo párrafo, y es que no es que tengamos mucha fe, sino una fe que tenga a Cristo. Y eso lo podemos ver, un ejemplo, como un anillo. Vas a una joyería y vemos un anillo que tiene un valor muy alto, no precisamente por la alianza del anillo, sino por la piedra de diamante que está incrustada en el anillo, es la que le da ese valor a ese anillo. Por eso Pablo dice que habla de la fe que es constituida es contada por justicia, porque es esa fe la que contiene a Cristo. Es la fe la que tiene a Cristo. O sea, nuestra fe es valiosa no porque tenemos mucha fe, sino porque es una fe que lleva consigo a Cristo. Por eso el mismo Señor dijo, no es que tengas, si tuvieras como fe, como, ¿de qué tamaño? Como un grano de mostaza. Le dirías a este monte, muévete, y ese monte se moviera. No estamos hablando de una cantidad de fe, sino una fe específica o una calidad de fe que contiene algo específico. Y esa calidad de fe es que contiene a Cristo. Es una fe en Cristo. Pudiéramos nosotros en el mundo religioso ver cómo muchas religiones oran 6 veces al día, están desde la madrugada, están tirados de rodillas y orando a sus dioses, pero estamos conscientes de que no es una fe que salva. La única fe que salva es esa fe que emana de la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, viendo esto a grosso modo, vamos a entrar entonces en el párrafo 3 de la confesión de fe. Y esta habla precisamente, este párrafo vamos a verlo y lo vamos a desarrollar bajo el título de El designio regulador de la justificación. El designio regulador de la justificación. Bueno, Cristo por su obediencia y muerte, dicen los autores de la confesión de fe, Cristo por su obediencia y muerte saldó plenamente la deuda de todos aquellos que son justificados y por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz. Y quiero dejarlo hasta ahí. Vamos a estar desarrollándonos esta primera parte de toda la información que se nos está dando. Y primeramente, los autores de la confesión de fe en este párrafo, para contextualizar o para fundamentar más ese designio de ese regulador de la justificación, habla primeramente de la condición que tiene Cristo. Primeramente, dicen los autores de la confesión de fe, que Cristo, por su obediencia y muerte, y es importante el orden que viene llevando los autores de la confesión de fe, porque no es solamente que el hecho que Cristo murió, porque si Cristo no hubiera obedecido, Cristo estaría en la cruz pagando por el pecado del mismo. Pero dice que Cristo obedeció, dice, en su obediencia y muerte. Hermano, la obra de Cristo no solamente se basa en que Él fue a la cruz, sino que Él obedeció sin pecado la ley que nos condenó a nosotros. En Él se cumplió totalmente, y siendo Él en su naturaleza hombre, también pudo experimentar la muerte para de esa manera satisfacer completamente la justicia que Dios demandaba por nuestros pecados.
Entonces, en esta obra de justificación es mucho más que solamente ser lavados de la sangre de Cristo, sino que estamos viendo a alguien que tomó nuestro lugar, siendo Dios, se sometió a esa naturaleza humana para obedecer totalmente la ley. Y entonces, de esa manera nosotros, y Él nos imputa por el sacrificio de Cristo, nos imputa su justicia para entonces nosotros ser vistos delante de Dios como total y completamente justos. Y eso es lo que van a estar tocando los autores de la confesión de fe. Y dice, y por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, sufriendo en lugar de ellos el castigo que le correspondía, satisfizo adecuada, real y plenamente la justicia de Dios en favor de ellos. Y vamos a seguir buscando algunos textos. Vamos a ver Hebreos 10, versículo del 10 al 14. Si algún hermano lo tiene y quiera leerlo. Hebreos 10, del 10 al 14. Hebreos capítulo 10, versículo del 10 al 14. Por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Todo sacerdote ministra día tras día, y una y otra vez ofrece los mismos sacrificios, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios. Y de ahí en adelante está en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él, por medio de una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Y vamos a ver el contexto de los textos que se está hablando. ¿Cuál era la diferencia entre Cristo y el sacerdote antiguo testamentario? Que el sacerdote primeramente tenía que ofrecer un sacrificio por sus pecados y continuamente tenía que estar haciendo estos sacrificios, pero ¿cuál era la particularidad de este sacrificio? Que no quitaba el pecado. Sin embargo, vemos que la obra de Cristo dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermano, y después de esta frase lo que viene es un amén. Señor, gracias porque con tu sacrificio, Él satisfizo total, completamente la ira que debía caer sobre cada uno de nosotros. Dicen los autores de la confesión de fe, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que le correspondía, o sea, a nosotros, satisfizo, adecuada, real y plenamente la justicia de Dios en favor de ellos. Y estos tres aspectos que habla los autores de la confesión de fe son tres aspectos realmente importantes, porque muchas veces, como allá afuera en el mundo, nadie cree que muchos de los no voy a decir el nombre de las religiones, pero bueno, muchas otras religiones dicen que es imposible que un hombre resucite. Es imposible que Dios pueda morir. Bueno, el problema es que en la naturaleza de Dios, Dios es Dios hombre. En Dios cohabitaron ambas naturalezas para que esa justificación fuera real. No podía morir Dios y no podía resucitar un hombre. Entonces, pero por el poder de Dios y el Espíritu Santo fue que ese hombre perfectamente en santidad pudo experimentar la muerte y a la misma vez también por el Espíritu de Dios experimentar la resurrección. En Cristo encontramos el único y más perfecto mediador de esta buena obra. No había otro que pudiera ocupar el lugar de mediador. Como habíamos estudiado en el capítulo pasado, vemos que esa naturaleza de Dios, siendo hombre, tenía que cohabitar. No es que en ese momento Cristo era más Dios que hombre, ni más hombre que Dios. En él cohabitaron 100% ambas naturalezas.
y es lo que lo calificaba única y exclusivamente como el único y exclusivo mediador de este nuevo pacto de gracia. Dice que fue adecuada, real. Dios no estaba haciendo una pantomima, no fue un teatro montado. Él se hizo el muerto, pero bueno, él era Dios, él no soportó el dolor. No, eso no es lo que nos cuenta Isaías 53, versículos del 5 al 6. Y quiero, hermanos, que por favor busquemos ese texto. Dice que ese sacrificio que hizo, Isaías 53, del 5 al 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí yo no veo una transición saludable, cómoda. Simplemente fue una aplicación llenada con un cuño y ya estás legalmente justificado. No, lo que estamos viendo en el versículo 5 fue que Dios fue molido por nuestro pecado. El Hijo de Dios sufrió. No era solamente esa crucifixión. Él tenía que ser castigado, experimentar dolor por la ofensa que en él estaba siendo cargada, que era el pecado de todos nosotros. Hermano, lo que conllevó a la justificación fue un gran precio. Yo creo que cada uno de nosotros deberíamos meditar más seguido antes de tener a nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, como algo liviano, como el venir a la iglesia, tenerlo como algo trivial. Esa lectura bíblica diaria deberíamos mostrarnos un poco más obedientes y agradecidos, porque gracias al sacrificio de Cristo es que hoy nosotros podemos experimentar salvación y vida eterna. La vida eterna ya la estamos viviendo desde ahora, todos aquellos que conocen a Cristo. Dice, el mismo Señor dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Dios, dice, y a mí a quien has enviado. O sea, desde el momento que el Espíritu Santo abrió nuestros ojos, ya nosotros estamos viviendo la vida eterna. Entonces, con toda esta información, creo que deberíamos mostrarnos cada uno de nosotros un poco más agradecidos por el sacrificio inmerecido que Dios hizo por nosotros. Por eso los autores de la Confesión de Fe, ellos entendieron que dice que ese castigo que nos correspondía a nosotros, dice, nos tocaba. Dice que fue Dios lo satisfizo adecuada, real y plenamente. Y esto es importante, hermanos, porque muchas veces vemos la visión de la cruz como un poco romántico. No, es que la mayor expresión de amor Dios la dio en la cruz, dando a su Hijo por nosotros. No, no está mal, está bien. Pero si solamente encerramos el sacrificio de Cristo en la cruz, estamos dejando el 80% de la obra de Cristo a la intemperie. ¿Y cuál es ese otro 80%? Que en esa cruz Cristo satisfizo total y completamente la ira que merecía caer sobre cada uno de nosotros. Dios nos justificó, hermanos. Dios no nos odia. Dios nos reconcilió completamente con el Padre porque estábamos enemistados con Él. Nosotros no estábamos considerados como hijos de Dios. Nosotros estábamos considerados como enemigos de Dios. Solamente por la sangre de Cristo es que somos adoptados hijos suyos. Pero bueno, no quiero meterme mucho en este tema porque la adopción es el capítulo próximo. Pero vinimos a ser hijos de Dios cuando ¿qué? Cuando la sangre de su Hijo nos reconcilió. Somos hijos adoptados. Ahora, gracias a la sangre de Cristo, tenemos el 100% de los beneficios de ser parte de la familia de Dios.
Pero bueno, como le decía, no quiero meterme mucho en la adopción porque es el tema del capítulo que viene. Ahora, vamos a buscar Romanos capítulo 8, versículos 31 al 32, como para ver ese suceso en la cruz, esa justificación. El apóstol Pablo en Romanos, él lo abarca muy bien. 8, versículos 31 al 32. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto a él todas las cosas? Exactamente. Fíjense cuál fue el costo. Hermano, y a veces lo tenemos como algo, sí, bueno, Dios murió por nosotros, bueno, sí, Dios fue en una cruz. Dios dice que no escatimó ni a su propio Hijo para salvarnos a nosotros. Pocos de nosotros va a entregar a su Hijo mira, tú vas a salvar a una banda de asesinos, ladrones, mentirosos, pero tienes que matar a tu hijo. Pocos de nosotros van a decir, pues salvar a ese tipo. No. Hermano, nosotros estábamos considerados enemigos de Dios. Y la ley, ¿qué era lo que decía? Ojo por ojo y diente por diente. Pero el mismo Señor Jesús en el sermón del monte dice, si tú pagas bien por bien o mal por mal, ¿cuál es la diferencia que hace? Dios dio al sumo bien, que era su Hijo, por recopilar y por salvar a todo el mal disponible que éramos nosotros y nuestro pecado. Dios dio el bueno por salvar a los malos. De verdad que esta doctrina de la justificación realmente, cuando venimos desde el llamamiento, venimos del pacto, venimos de Cristo el mediador para que cumpliera ese pacto y llegamos a este capítulo, vemos que la gloria de Dios es totalmente insuperable y nuestra honra es nada delante de Dios, porque Dios no necesitaba nada de nosotros. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Ahora, la gloria de Dios está mostrada en que siendo nosotros pecadores, Él nos amó. Ahora, nosotros no nos amó tal, Dios no nos amó tal y como somos. Dios nos amó a pesar de lo que somos. Y eso es algo muy importante que debe estar en nosotros. Porque muchas veces vemos esa ternura, terneamos tanto a Dios que decimos, no, Dios te va a amar tal y como tú eres. No, Dios te ama a pesar de lo que tú eres para transformarte en lo que Él es. Dios no te ama para dejarte como estás. Dios te ama para la gloria y la honra de su nombre, no para que tú sigas en el camino que tú andabas. Y sigue diciéndolos. Dice que por nosotros nos hizo pecado para que fuésemos justicia de Dios en Él. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Mi hermano, yo no veo en este texto algo que Dios haya tenido en cuenta para que de ese grupo de personas que son casi ángeles, sea el Señor quien muera por ellos, porque los demás no sirven, pero nosotros éramos casi ángeles. No. ¿Qué dice el texto? Así que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Nosotros éramos el pecado que hizo que Cristo muriera en la cruz. Hermano, qué bueno que Cristo nos tuvo en cuenta y nos justificó. Si Cristo no se hubiera mostrado tanto el amor de Dios dando a su Hijo como la total justicia de Dios aplicada en la cruz del Calvario sobre Cristo, nosotros no es que solamente estuviéramos aquí, es que Dios seguía siendo Dios.
porque Dios no necesita de nosotros para Él vivir eternamente. Él ha vivido una eternidad pasada sin necesitar de nosotros. Nosotros somos lo que Dios ha hecho para mostrar abundantemente su gloria y su honra delante de todo el universo. Dice que Dios nos justifica a través de su Hijo por pura gracia, dicen los autores de la Confesión de Fe. Dice que Él satisfizo adecuada, real y plenamente la justicia de Dios en favor de ellos. Sin embargo, por cuanto Él fue dado por el Padre para ellos, y su obediencia y santificación fueron aceptadas en lugar de las de ellos, y ambas libre y gratuitamente, no por nada en ellos. Cuando se refiere a ellos, se está refiriendo a nosotros. No por nada en nosotros. Su justificación es solo por gracia libre y gratuita. Y quiero dejarlo aquí. Y vamos a buscar versículos de Romanos capítulo 3, versículos del 23 al 26. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y yo la semana pasada estaba viendo el que se la recomiendo, hermano, The American Gospel, el Evangelio Americano, un excelente documental. Hermanos, dice por cuanto todos pecaron. Cuando tú estás delante de Dios, no veas que tú eres menos pecador que el de al lado. Mírate que tú estás delante de un Dios santo, 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 resplandeciente, que no habita ni una sombra de pecado en él, y que la más mínima mentira que salga de nuestra boca contamina nuestra humanidad delante de Dios. La mínima mentira hace que nosotros seamos pecadores, constituidos pecadores. Desde la mínima mentira que salga de nuestra boca, lo que está en nosotros es la enemistad de Dios. Por eso es que no te puedes ver menos pecador que otro. Delante de Dios, la mínima mentira, el mínimo pensamiento impuro ya te hace enemigo de Dios. Tú has quebrantado a Dios. Ya hay pecado en ti. Delante de un Dios santo, lo que demanda es que ese pecado merezca un pago, y ese pago es nuestra vida. Pero sigue diciendo Romanos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que justifique al que es de la fe de Jesús. Volvemos de nuevo. ¿Cuál es la fe que justifica? No es la abundante fe, sino una fe específica, la fe de Jesús. Pero ¿vieron el tratamiento, hermanos? En Cristo, en esa cruz, se juntaron tanto la total justicia como el total amor. Dios, por su amor, no iba a brincar que no subiera un sacrificio. Como mismo no lo brincó en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron. Fueron cubiertos con pieles, pero hubo un animal que tuvo que ser sacrificado. Es importante, hermanos, que entendamos esto, porque de esto depende el entendimiento que tengamos de la obra de Cristo y del propio Cristo. Es importante que nosotros entendamos como hijos de Dios, ya comprados con su sangre, que Dios no nos compró para vivir, para seguir viviendo impíamente. Dios nos ha dotado con una naturaleza santa
para que anhelemos ahora lo que es santo. Y eso lo dice el apóstol Pedro, lo dice porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y el tiempo verbal que usa en ese texto no es un tiempo no es una opción, trata de ser santo. No, es una orden. ¿Por qué? Porque ya tú tienes todo lo necesario para vivir una vida santa. Ya tú estás llamado, justificado, incluido en el pacto nuevo y encima de eso justificado de una vez y para siempre delante del Padre. Tú eres constituido justo delante de Dios. Dice Efesios capítulo 1, versículos del 6 al 7, abundando acerca de este tema que somos gratuitamente justificados delante del Padre. Si algún hermano que lo tiene, por favor que lo lea. Efesios capítulo 1, versículos del 6 al 7. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Primeramente, y quiero que entiendan esto, Dios no hace nada para dejarlo al azar. Dice que para alabanza de su gloria, y este texto deberíamos empezarlo desde el versículo 4. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Y cada vez que vemos una obra de Dios, vemos el propósito también incluido dentro de la obra de Dios. Dice, según nos escogió la obra en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el afecto, el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermano, Dios no derramó tu sangre para que tú te creyeras cristiano y siguieras pecando como mismo has estado. No, si tú sigues en las mismas inclinaciones pecaminosas, llámate a contar y autoanalízate a ver si realmente tú eres un hijo de Dios. Porque a lo mejor estás engañado. Quiera Dios que esa no sea la realidad de cada uno de nosotros, pero como creyente, y eso en el libro La mortificación del pecado de John Owen, él decía que un creyente debe cotidianamente autoanalizarse. No vaya a ser que estés tras emociones o te estás creyendo santo por experiencias pasadas y no estés viviendo realmente para la gloria de Dios. Mucha gente puede vivir engañada. Pero mi hermano, no te engañes. Llámate a constar si tu vida refleja realmente la santidad, la justificación, el llamamiento eficaz, la perseverancia de los santos, que es marcada por un hijo de Dios. Llámate a contar, mi hermano. Dice, y este es el punto que vemos en este texto, dice los autores de la Confesión de Fe, dice gratuitamente, dice, no por nada de ellos, sin su justificación, es solo por gracia libre y gratuita, para que tanto la justicia exacta como la rica gracia de Dios sean glorificadas en la justificación de pecadores. Y aquí había un término que fue dado. Lo que estamos viendo es que en el mismo texto dice a fin. Y es que todo esto tiene un propósito, un fin, una meta, un objetivo. En el mismo texto vemos es lo que venimos hablando. Dice que todo tiene un ¿qué? Un propósito. Dice Romanos 3:26, el propósito. Vamos a ir entonces ya hablando, cerrando la idea que viene, que esta obediencia, este sacrificio, todo esto reabunda para la gloria y la honra de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 26, y ya lo habíamos leído, pero dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él justifica al que es de la fe de Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 7.
en los cuales, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mi hermano, tengo algo que decirte. Y lamento decirte que tú no eres la cereza del pastel. Lamento decirte de que tú no eres la obra más grande que Dios hizo en el universo. Hermano, tú eres parte de la decoración, de la muestra, de la abundante riqueza de su gracia que será mostrada en los siglos venideros. Tú eres parte de la gloria de Dios, pero tú no eres la gloria de Dios. Y quiero que entiendas eso, hermano. Quiero que entiendas que Cristo murió para alabanza de su gloria, aunque en esa alabanza está incluido el perdonar tus pecados, el santificarte y el glorificarte y que vivas con Él siendo su hijo adoptado para el resto por los siglos de los siglos. Es una bendición insuperable, pero recuerda que es para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, no para que nosotros nos gloriemos. Si somos justificados es porque a Dios quiso incluirnos a cada uno de nosotros en su familia, no porque nosotros éramos casi ángeles. Si somos justificados, dale gracia sobre gracia al Señor Dios Todopoderoso, porque Él te incluyó, te sacó del saco donde tú estabas, que nada le cambiaba su deidad si tú seguías dentro de ese saco. Nosotros éramos como pecadores, por cuanto todos pecábamos, estábamos como destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora por su justificación, por la sangre de Cristo derramada en la cruz, Dios nos constituyó justos delante de Él. Amén. Mis hermanos, los autores de la confesión de fe culminan de esta manera este capítulo. Dice, su justificación es solo por gracia libre y gratuita. Dios te justifica libre y gratuitamente, no previendo nada que haya en nosotros, para que tanto la justicia exacta como la rica gracia de Dios sean glorificadas en la justificación de pecadores. Nosotros vamos a ser mostrados, como dice Efesios capítulo 2, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nosotros vamos a ser mostrados para la gloria de Dios. Ahora, mi hermano, no como un sermón, pero sí llámate a contar. ¿Tu vida está reflejando esta justificación de Dios? ¿Estás viviendo para que cada día la gloria de Dios se manifieste más en tu vida? Creo que esa es la pregunta que cada uno de nosotros deberíamos hacernos. A modo de reflexión, a modo de volver a encaminarnos al camino que a lo mejor nos hemos estado desviando y nos estemos ensuciando o coqueteando de nuevo con aquello que mató a nuestro amigo en la cruz. No juguemos con el pecado, hermano. Juguemos para que cada día estemos más cerca del Dios que nos salvó. Bueno, de esta manera, hermanos, terminamos este párrafo. Ya de este capítulo nos viene quedando 3 párrafos más. Pero bueno, no quiero atropellar la enseñanza. Si alguien tiene algún comentario, si alguien tiene alguna duda, recuerde que no es una clase. A veces yo parezco que es un sermón, pero no es un sermón. Es una clase, hermano. Quiero que, sobre todo, que se entienda que este tema de la justificación realmente es muy, muy, muy importante. ¿Todo bien? ¿Nadie tiene duda? Bueno, entonces vamos a terminar en oración. Señor, te damos gracias, Padre, por ver que estos hermanos
que hicieron la confesión bautista de fe. Tú los ayudaste, Señor, en gran manera para consolidar una doctrina tan importante como esta de la justificación. Gracias, Padre, porque por tu obediencia y por tu sacrificio, Señor, tú nos incluiste en la familia real. Oh, gracias, Padre, porque no hubo mérito en nosotros que tomaras en cuenta, sino tu puro amor y el puro afecto de tu voluntad, Señor. Oh, gracias, Padre. Ahora te rogamos que esta clase haya sido de gran provecho para nuestras almas y prepáranos, Señor, para levantar voces de júbilo ahora en el sermón, en el tiempo de adoración, Señor. En el nombre de tu Hijo, amado Jesús, te lo rogamos todo. Amén.